Ahí va. Hola María, ¿cómo estás? Hola, hola. Qué lindo grupo. Qué bueno que por fin pudimos. De verdad que aprecio un montón la flexibilidad, Nora, No, porque, hombre, no te apures. Teníamos muchas ganas de platicar contigo, entonces dijimos, la esperamos cuando sea. ay, qué lindas. No, sí, tuve una situación, tuve que correr a México, como sabes, pero ya regresé y bueno, parece que ya está todo bien. Qué bueno, qué bueno. ¿En dónde están ustedes? Cuéntenme. Pues mira, yo estoy en Monterrey, Laura está en Houston, Norma está en Michigan, Ana está Uy, en Monterrey, Mariana está en Mérida, Ale está aquí en Monterrey también, Cintia está en Guadalajara, Dani está ya. cerca de Ciudad de México, nunca me acuerdo de su pueblo. Saraí y Cel también está aquí en Monterrey y Saraí, no me acuerdo dónde está. Este, De todos lados, de aquí y de allá. de todos Entonces, lados y sabes que, no te haga. Y sabes que la verdad es que somos mucho más, pero pues todo el mundo anda de vacaciones, entonces lo voy a ah, grabar para que te puedan escuchar, María, porque mucha gente anda fuera, por esta Semana Santa, entonces bueno, creo que no vamos a hacer tantos hoy, pero te van a escuchar como quiera. bueno, está perfecto. Los que están aquí son los que deben de estar aquí. Exactamente. Sí. Creo que bueno que viniste a México, sí vi que hasta alcanzaste a ir a, ¿cómo se llama? A Veracruz, qué padre. Sí, no, es que soy de Veracruz, les Ah, platico a todas, ahí nací, ahí me crié, ahí está casi toda mi familia. Mis abuelos paternos eran de Catemaco, Veracruz, ay, qué padre. y mis abuelos, mi familia materna era pues de, de un pueblito muy chiquito abajo de Santander Ramales, pero bueno, pues yo me crié en Veracruz, sí es de que soy orgullosamente jarocha. Y Ay, tengo qué una padre. hermana en Monterrey, bueno, somos nueve, ¿eh? Nueve hermanos. Yo soy Wow. la de en medio, pero una de mis hermanas vive en Monterrey y ella es la que me revisa, una de las dos hermanas que me revisan todos mis manuscritos Ay, qué para que no se nos padre. vayan las comas. Así es Oye, de que si encontraron errores es culpa de ella. le echamos la culpa. Oye, pero entonces, ¿ella es como tu editora o aparte tienes a una persona que te edita? No, si yo tengo mi casa editorial que es Planeta, Planeta México. Ujú. Entonces, esta es, ¿estamos hablando de la Casa de los Secretos o de la maletita? De la maletita. La Ah, Casa de los perdón, Secretos perdón. ya la Sí. recomendé muchísimo, pero ese no fue el que nos pusimos el que discutimos, le discutimos el de la maletita. Ah, tienen que leer La Casa de los Sí, está muy Secretos, hermoso, a mí me encantó porque, ese libro. porque sobre todo para todas las que viven aquí, de este lado de la frontera, pues es un apapacho a México, a Oaxaca específicamente. Entonces sé que les va a gustar. Pero sí, Planeta publicó La Casa de los Secretos. Ediciones B publicó mi primera novela, Los Hijos del Mar. Mi segunda novela, a pesar de que recibí el tercer lugar en el Premio Internacional de Planeta, no la quiso nadie. O sea, tuve un agente y estuvo tratando de colocarla y no, nadie la compró. Entonces yo la colgué en Amazon. Y después la tercera novela la publicó Planeta México y ya me quedé con Planeta. Ok. Ellos publicaron La Maletita y ahora en julio sale otra novela que también va a publicar Planeta. Ay, felicidades, un libro nuevo, qué Sí, padre. sí, 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 estoy muy contenta. Oye, y entonces tu hermana te ayuda como previo a mandarlo a tus editores de Planeta. Exacto, exacto. Ellas dos de mis hermanas la revisan de pío a pao y me dicen lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que debo de cambiar, etcétera. Y después la mando a mi editor y ahí hacen su trabajo editorial. Ahorita en este momento están dándole la última revisada a la que van a publicar en julio y el 9 de abril me entregan el manuscrito ya revisado
Sí, y yo tengo la responsabilidad de revisarlo una otra vez. última vez, pero me dan solo una semana y va a ser gordito, tiene como casi 500 páginas. Oye, pero más Em, grande que tus otros libros porque de la Casa de los Secretos tampoco está tan largo. No, sí, La Casa de los Secretos. A Pues ver, por aquí lo tengo, no lo encontré, sí lo leí, tengo mi reseña ahí hace mucho, pero no lo sentí tan largo, no me acuerdo. pues qué También bueno que no lo sentiste largo, así de que te enganchó. me gustó mucho porque aparte amo Oaxaca, Ah, entonces me gustó mucho, y fue el primer libro tuyo que leí, entonces sí lo disfruté muchísimo. sí. Esa tiene casi también como 430 y pico páginas impresas. Así, lo que pasó con la maletita azul, les voy a platicar, es que era el doble de grueso y a mi editor no, eran dos historias en una historia. Pero ¿qué creen que mi editor no le gustó una de las historias? Y entonces me dijo, no, Quita queremos todo. concentrarnos solo en las niñas que vinieron de Morelia. Así es de que la novela pues se transformó, cambió y quedó más flaquita. Ok, porque tenemos muchas preguntas del final de la... Mira, ya está diciendo Norma que sí. Nos quedamos con muchas dudas, María. A lo mejor se fue parte de lo que te quitaron. Sí, Pero bueno, vamos a empezar por el principio y luego ya le seguimos hasta que nos platiques el final. sale. ¿Por qué te llamó la atención escribir sobre este tema? ¿Ya sabías cómo lo descubriste? ¿Tiene algo que ver con tu familia? Cuéntanos. Bueno, les cuento. Comencé esta novela en el 2018. Estaba yo escribiendo la novela que ahora va a salir en julio. Entonces estaba yo entregada a otra novela. Pero tuve la oportunidad de hacer el Camino de Santiago y me fui corriendo porque en primer lugar siempre había querido hacer el camino. Fue antes de que se pusiera tan popular, ¿no? Había poca gente que hacía el camino. Pero estábamos viviendo aquí en Estados Unidos la primera presidencia del señor que ocupa la Casa Blanca el día de hoy. Y como yo he trabajado muy de cerca con familias migrantes, y el tema de los niños es lo mío, me apasiona. Entonces yo andaba muy triste y confundida con este tema al saber que había niños en jaulas en la frontera. Entonces me fui con la cabeza así llena de esto y dije, "Me voy a hacer el camino y voy a reflexionar profundamente y voy a tratar de recuperar mi centro, porque sí me sentía yo muy fuera de mi centro, siendo testiga de todos estos Claro. horrores que, por desgracia, estamos viviendo otra vez Otra vez. y todavía peor. Estaba yo en este camino, pensando, disfrutando, y cuando conocí a una mujer en el camino de Sandy, me dijeron, hay una mujer mexicana aquí. Y yo dije, ¿cómo? Una mujer. Había de todos lados, pero otra mexicana, sí. Y canta muy bonito y canta en todas las misas de los peregrinos. Entonces yo pues apuré el paso y la alcancé y la conocí. Y ella se llama Grace Cady. Y ella y su hermano estaban haciendo el camino juntos. Entonces, en este camino empezamos a platicar, empezamos a conocer y el hermano, que era muy simpático, Rafa, dijo, oye María, ya que a ti te gusta escribir, mi hermana tiene que platicarte la historia de nuestra mamá. Te va a encantar. Y me contó la historia de Carmen. Entonces, O sea, son reales. sí, bueno, la novela está basada en hechos reales. Lo que pasó es que yo cambié muchas cosas porque, ahorita les digo por qué, pero bueno, entonces esta historia yo dije, bueno, qué coincidencia, aquí me está platicando esta mujer todo lo que vivieron estos niños como refugiados en el medio de una guerra y yo vi este paralelo de lo que estamos viviendo el día de hoy y del sufrimiento de los pequeñitos cuando se les separa de sus familias. Y desde ahí el tema me enganchó. Entonces, en cuanto regresé, le hablé y le dije, sería para mí un honor escribir la historia de tu mami, si me das permiso, y de sus hermanitas. Y entonces ella, que también son 8 en su familia,
dijo que sí y me empezó a platicar la historia y luego empecé a investigar y al final una de las hermanas, porque en la vida real fueron cuatro hermanitas que fueron niñas de Morelia, no tres las que se subieron al barco, sino cuatro. Ok. Una de ellas dijo, no, los hijos y los nietos, los hijos más bien, no, no queremos que menciones a nuestra mamá. Entonces, en ese momento, pues yo saqué al personaje que hubiera sido la mamá de ellos y le dije a Grace, le dije, Grace, tengo que cambiar todos los nombres porque yo necesito respetar la privacidad. Si un miembro de la familia me está diciendo que no, yo esto no lo Claro, voy a hacer. Entonces, pero sí me pidió, pero por favor, deja el nombre de Carmen, de mi mami, todos mis hermanos están de acuerdo, te lo firmamos y me lo firmaron. ¿en Entonces, es por eso que serio? la novela Carmen en la vida real, no sé qué hice con el libro. Ay, aquí lo tengo. Siempre está a mi lado. Ella es Carmen de la vida real. Ten- Ok, Wow. O vaya, sea, ella obviamente ella. fue una de las que se vino en el barco. Exactamente. Ah, Ella es wow. Carmen. Su verdadero nombre es Carmen Gary. Los hijos no sé si alcanzan a ver, me Sí, claro, dedicaron, solo tú no me lo cada dices. uno me dedicó este hermoso poemario que publicó. Ella fue poeta. Entonces este librito que me regalaron cuando yo empecé a escribir, pues lo tenía aquí junto. Eh, Qué Todas las mañanas hablaba bonito. yo con Carmen. Aquí están las tres niñas, ¿alcanzan a ver? Sí, Las claro. verdaderas niñas. Bueno, este poemario, a raíz de que publicamos La Maletita Azul, ha habido tanto interés y tuve por ahí un Zoom con otro club de lectura que llegaron 300 lectores, muchos de ellos hijos y nietos de los niños de Morelia, que ahí se encontraron. Fue algo Wow. fantástico, fue algo tan bonito. Yo dije, bueno, ya me puedo morir. Pero a raíz de eso, y como sabían de este libro, entonces sacaron otra edición y lo vendieron en la Feria de Guadalajara. Ay, qué Entonces yo padre. siento que trajimos a Carmen desde el cielo aquí a platicarnos su triste historia, pero que bueno, finalmente tuvo un final feliz. Sí. Y, o sea, su historia fue más o menos lo que platicaste, o eso sí fue ficcionalizado. Unas cosas son exactamente lo que me platicó Grace. Yo escribía los capítulos, se los mandaba, ella los revisaba, pero otras cosas son ficción. Hay personajes que no son reales. Uno de los personajes es Sebastián. Ay, apenas te iba a preguntar por él. Y Sebastián no existió en la vida real, pero sí existieron muchos Sebastianes, niños como él. Yo necesitaba hacerles saber a mis lectores que, que los niños que llegaron, muchos de ellos venían de reformatorios. O sea, no eran niños de familias Familia. bien y eso, no, eran de todo tipo, fue una gran diversidad. Pero unos de ellos venían ya maleados, como decían, ¿no? Que ya eran delincuentes, ya con una vida de atrás. Entonces, yo necesitaba crear un personaje que reflejara Claro. a esos niños que fueron parte del grupo de los niños de Morelia. Qué fuerte. A mí el personaje de Sebastián, o sea, me causaba como mucho conflicto, porque sí puedo entender que a los 13 años, pues ya no eres un niño, ya viviste cosas y más si venían de reformatorio, pero era muy bueno con, pues, con las tres hermanas, ¿no? Y a final de cuentas, ya entendimos que fue ficcionalizado, pero pues fue el que salvó a la más grande. Entonces, decíamos que, o sea, no sabíamos si lo queríamos o no, ¿no? Y queríamos saber su historia. Entonces, bueno, ya qué bueno que nos dices que no fue real, pero que fue tomado de niños e historias reales. Ujú. Sí, y la otra cosa es la historia de Sebastián. Si notaron, quizás no lo notaron, pero mi intención era Sebastián desaparece en la trama y en la historia. Se va, no sabemos más de él, no sabemos qué pasó. Eso fue muy al propósito, porque así sucedió con muchos niños.
Incluso algunos niños desaparecieron en cuanto llegaron. Hubo por ahí un niño que se escapó en Veracruz, él solito, y con los años se volvió ay, no puedo hablar, oye, bolovanero en Veracruz, y él, eso lo sé a ciencia cierta, y fue uno de los niños de Morelia, pero jamás lo registraron, jamás lo fueron tras él, nada. Entonces, yo quería que mi lector también sintiera un poco eso. Hubo Bueno, niños que se fueron y chao, y nadie volvió a saber más de ellos. qué fuerte, me puse chinita porque sabes que sí fue algo que discutimos que decíamos, ¿por qué dejó la historia así? O sea, ¿por qué no nos contó qué pasó con él? ¿Qué fue de él si se casó con la otra, si la logró sola? O sea, decíamos, no puede ser. Y decíamos, ¿por qué su editor no le dijo nada? ¿Por qué no le decían, termina la historia? Qué bueno, o sea, de verdad es que es lo rico de platicar con los autores, porque claro que nos dimos cuenta, no sabíamos del trasfondo este de que había muchos niños que así se perdieron y está bien interesante, María, enterarte de esas, pues de esas historias. Qué fuerte que llegaron 500 y quién sabe cuántos anduvieron por ahí que se perdieron o que los perdieron o quién sabe qué haya pasado, ¿no? Con todos. Sí. Wow. Qué padre que nos cuentas eso porque sí, verdad, era una de mis preguntas de ¿por qué no nos contaste qué pasó con Sebastián? Ajá. Bueno, entonces conoces a estas personas, te dan la historia, decides escribirla y ella te fue contando y tú ibas escribiendo lo que ella sabía, porque me imagino que Carmen ya había fallecido. Lo que ella sabía, y había mucho que no sabía. Y el motivo es porque Carmen y muchas de las niñas de Morelia fue tal el trauma que no contaron sus historias. O sea, y por más que los hijos y los nietos, oye, pero cuéntame, pero dime, ellas preferían lo pasado queda en el pasado, ¿no? Nosotros somos muy felices ahorita. Sí hubo y hay literatura escrita por algunos niños de Morelia, como que ellos, incluso entrevistas y documentales que ustedes pueden encontrar, como que ellos, no sé por qué, pero en su mayoría, muchos de ellos sí pudieron platicar. Años después, les estoy hablando ya de ancianos, pero de las niñas muy poco. Entonces yo ahí me daba la historia, pero había muchísimos vacíos. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que conforme yo fui leyendo y documentándome y viendo todas las fuentes, entonces yo fui identificando y quise plasmar esos momentos que la mayoría de los niños recordaban, ¿verdad? Entonces las escenas están basadas en esos recuerdos que muchos de ellos recordaban, que, que Grace ni siquiera sabía. Por ejemplo, cuando llegan a Veracruz y, y el comité de bienvenida se les ocurre hacer los cohetes y los niños creen que han llegado a otra guerra y se Oh, avientan al suelo. Ese es un incidente que quedó en la memoria de muchos de ellos. Entonces yo lo plasmé. Otro, las tortillas volando. está súper divertida esa parte. Eso también muchos de ellos lo platicaron. La muerte del niño que se electrocutó, también muchos quedó en la memoria muy grabada de muchos de estos niños. Y vaya, entonces sí, lo que me platicó Grace, y sí basado en la vida real, porque estas niñas sí estuvieron ahí, incluso yo cuando visité a Morelia vi sus tarjetitas, Wow. ¿verdad? De ingreso, porque tienen un museo con cosas de los niños y de las niñas de Morelia. Y sí vivieron, pero pues muchos de los datos son Se estrictamente perdieron, claro. históricos y algunos personajes ficticios. Oye, María, pero a ver, cuéntame, sí, ay, no sé, es que se nos hacía muy fuerte que las personas que se supone que los estaban cuidando, no nada más en la avenida en el barco, porque se desaparecieron y sí me imagino que debe haber sido un caos, pero luego la gente que se supone que las cuidaba en los lugares, por lo general no los trataban bien.
esa es la sensación que te dio cuando estuviste documentándote y viendo, oyendo historias y todo, o sea, que no fueron bien tratados, no por la sociedad, pero por la gente que tenía que estarlos cuidando. Sí, eh, yo soy un poco compulsiva con la historia y sí me adentro, eso lo habrás notado con La Casa de los Secretos. Ahí incluso sí, la editorial sí me permitió dar mis fuentes. Por eso me tardo tanto en escribir, Dios mío, porque, porque me meto a investigar. Y sí encontré testimonios de ambos lados, ¿verdad? Testimonios de personas que eh, consideraban que el acto de Lázaro Cárdenas de abrir las puertas, y de su esposa, de abrir las puertas de México, pues fue un acto muy generoso, por lo cual se debe de recordar con cariño. Y les voy a decir que eso sí, por supuesto, y los mismos niños y niñas de Morelia lo recordaban a él y a ese gesto con cariño. Pero lo que sucedió dentro de el claustro reformado que es la escuela de España-México, eso también está bien documentado, de esos abusos, de esas pérdidas, de esa filosofía, ¿verdad? Militarista, que pues no ayudó a estas criaturitas que vinieron Es hambrientas de amor y de calidez y de aceptación después de haber es sido que, separado ¿sabes qué? de lo que Había quedaba de muchas, sus familias. Ujú. perdón por interrumpirte, pero es que había muchas cosas que leíamos que decíamos, uy, ¿por qué los tratan así si son niños, todos, porque digo, a los 13 años sigue siendo un niño, que te separaron de tu país, de tus papás, de tus familiares, de lo que conoces, y luego llegan a un lugar en donde pues no se sienten ni bienvenidos, ni los quieren, ni es lo que les prometieron, o sea, no sé, entonces decíamos, ¿cómo puede ser que los hayan tratado así? Y luego, pues nosotros también, muy intensas, empezamos como a pues a investigar y así, y muchos artículos decían que lo de Lázaro Cárdenas, que no fue un acto como de bondad real, sino que era muy político porque quería lograr no sé qué. Entonces, también quiero saber qué, o sea, qué entendiste tú con tantas cosas que te documentaste. O sea, ¿sí fue por buena persona o fue porque le convenían las relaciones con España o qué sé yo? Sí, un poco de las dos cosas. El acto político y, y el deseo, eh, pues, de darle la bienvenida a estos niños de la izquierda, ¿verdad? Porque pues nuestro gobierno era de la izquierda eh, durante Lázaro Cárdenas en México. Entonces era definitivamente un poco eso, pero por otro lado también estaba el que los trajo y luego pues se desentendió, porque cuando terminó su gobierno, ¿verdad? Bye. Se cerró y los niños fueron para afuera y los sacaron y ya estaban muchos de ellos grandecitos, entonces ellos se la vieron como pudieron, muchos de ellos fueron a México, O sea, se acabó su gobierno y cerraron el lugar, ya dejaron de dar dinero y háganle como puedan. sí, ¡Ah! sí, sí, Qué fuerte. así fue, sí. Y me imagino que había muchos chiquitos. O sea, ¿qué pasó con Carmen? ¿Cómo le hizo para sobrevivir y sus hermanas? Bueno, recuerda que ellas fueron O adoptadas. sea, eso sí es real. Los Guzmán los Es- adoptaron. Todo eso es- es real. Eso fue real y les voy a enseñar la foto de la mujer que en la La vida que los real las adoptó. adoptó. A ver si las encuentro. Tiene a Doña Dolores, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué impresión! Sí. Ahora, los cambios que hice. En la novela yo perfilé a esta pareja como personas pues bastante jóvenes, pero en la vida real ellos eran personas ya de edad, tenían tres, ya no me acuerdo si dos o tres hijos, pero uno de ellos sacerdote y fue precisamente el hijo el que les dijo, oye, mira, están aquí, miren, están aquí todas estas criaturitas
y harían un gran Muy acto bien, de bondad y de caridad que adoptaran alguna. En la vida real adoptaron a las cuatro. Pues, ¿se acuerdan que eran cuatro? claro. O sea, se Ajá, lleva, ay, qué y bonita ade- historia. y además adoptaron a un niño. Y quiero que sepan que no Mm, fueron pero claro, hiperreligiosas estas familias, ¿eh? sí, claro. Y las niñas en la vida real hicieron muy bonitos matrimonios con personas también se criaron bajo la religión. Entonces, pues, una ironía de la vida que venían de sus padres divididos políticamente, un padre de izquierda y una madre más o menos de derecha, pero divorciada, y a un México, a un Morelia, a un Guadalajara, totalmente a personas Conservador, de derecha y conservadoras y de la claro. iglesia, ¿no? Qué Entonces, fuerte. así funciona la vida, ¿no? A veces. Pero está muy hermosa la historia de que sí fueron adoptados y que adoptaron a las cuatro y que llegaron, o sea, se casaron y formaron familias, porque me imagino que hubo niños que no encontraron familias o todos se acomodaron. No, 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 muchos de ellos nunca encontraron familia. No, ellas fueron las de las afortunadas. El problema es que la promesa de Lázaro era hospedar a los niños y a las niñas. Pero los niños, muchos de ellos tenían sus padres. Ellos no podían darlos en adopción. Ya, Ujú. ok. Y vinieron muchos papás por sus hijos, o sea, ¿cómo los encontraban? Porque, o sea, lo que decíamos era, pues bueno, ahorita no que sea fácil, pero bueno, hay maneras de encontrar. En esa época, en medio de una guerra, en medio de tanta cosa que había en el tema de conflictos a nivel mundial, porque despuesito del franquismo fue la Segunda Guerra, este, ¿cómo encontraban esos papás a sus hijos? ¿Había documentación o México les ayudaba o se venían a ver si daban con ellos o cómo funcionó? Pues no, no funcionó muy bien, que digamos, porque precisamente por los motivos que acabas de decir, se desata la Segunda Guerra Mundial. em, Recuerden que ellos fueron hijos de los republicanos, que fue el partido que perdió, muchos de ellos murieron, por eso la figura de Amparín. Amparín es ficticia, pero yo la tuve que dibujar y la quise dibujar para representar a todos estos niños que sí recibieron esa cartita que Amparín recibió, la que le dicen tus padres Ya han no tienes fallecido. familia. Ah, sí, muchos de ellos llegaron ya habiendo perdido a uno o dos de ambos de sus padres. Y después cuando pierden los republicanos, pues unos pues son fusilados, otros huyen y se van a otros países, y otros acaban en centros de concentración en lugares como Francia, y no es sino después, en el 39, que poco a poco pueden ellos salir como refugiados, ellos mismos. Entonces sí, ahí hubo una ruptura muy fuerte. Hubieron los pocos y los menos que pudieron encontrar la manera y tener el dinero Claro. para venir a buscarlos, como fue el caso del papá de ellas, como dice la novela, ¿no? Apenas iba eso. O sea, el Pere, no sé cómo se pronuncie, pero el Pero, Pere era real, así de malo. ay, es que fíjate, Nora, a ver, yo quiero preguntarle al resto. ¿Ustedes lo vieron como el malo, malo, malo? ¿Qué tan malo lo vieron del 1 al 10? Pues a lo mejor no 10, pero yo un 8, no sé los demás. Dice, Yo le sí, pongo un 8 también. 7, 8, 9, 8. Norma, 10, Yo Cintia, como un 6. 8, Cel. O sea, Sí, sí medio mal. Malo, malo no era. sí. Malo, malo no era. Bueno, sí, mi Pues esperanza yo es creo que estaba como desubicado también y como en no saber qué hacer. Exacto. Bueno, sí, mi intención era que mi lector se pusiera en los pies de un hombre como él, que tiene que tomar una decisión como la que él tuvo que tomar, ¿verdad? Porque desde acá, desde la paz
Sí, estamos disfrutando desde nuestro privilegio, privilegio. eh, pues, pues es fácil juzgar, ¿no? Sí. Pero la verdad es que no sabemos qué hubiéramos hecho si hubiéramos sido Pere en ese momento de desesperación y de angustia. Ahora, en la vida real, por lo que me describieron, él sí fue un hombre irascible, arrebatado, eh, patriarcal, que quería controlar, controlador, porque pues un hombre controlador es el que agarra a las hijas y no le dice a la madre y las sube en un barco y las manda, ¿verdad? Y sí estaban separados, Sí, estaban ¿no? separados. Durante la República el divorcio era permitido. Cuando gana Franco, entonces ya el divorcio ya no era permitido. Ok. Claro, claro. Entonces, pues yo sí traté de un poco de entregarles a un personaje que tenía su maldad, pero también tenía su buena intención, ¿no? Digo, Si sí, lo logré, no lo sé, pero sí, es que sabes pero que sí lo discutimos y sí dijimos, está imposible la situación en la que está, obviamente, y es algo que es bien fácil juzgar, como dices, desde el privilegio en el que vivimos, donde no tenemos que tomar ese tipo de decisiones, que debe de ser la decisión más difícil que vas a tomar en tu vida. Sí, sí llegamos a discutir eso y que las haya mandado, o sea, Ali lo que está poniendo, creo que es como el sentimiento de la mayoría no porque los mandó, o sea, no porque tomó la decisión tan difícil de mandarlas, sino porque lo hizo a escondidas de la mamá, que no sé si eso es cierto, pero bueno, ahorita lo platicamos, pero que lo hizo a escondidas de la mamá con tal de que la mamá no supiera, no dejó que se despidieran, o sea, les negó a las hijas como, pues no sé, esa claridad o esa paz de, pues no es que mis papás me hayan abandonado, es que no les quedó de otra, ¿no? Entonces, no sé, o sea, también a una niña de 8 11 13 que te mande tu papá así, sin que te puedas despedir de tu mamá, que al parecer tenían una relación muy cercana con la mamá, pues sí se me hace algo muy malo, o sea, algo que le reprocharía yo para siempre a mi papá, aunque me lo volviera a topar. Entonces, no sé, o sea, sí, sí hubo cosas muy mal, sí creo que tomó la mejor decisión porque si hubieran muerto, yo creo, o sea, lo más probable es que hubieran muerto esas niñas, pero, ay, la manera de hacerlo, María. sí, sí, bueno, yo lo plasmé tal cual fue. Sí fue verídico que él la sube al barco sin decirle a la madre, y luego miente, que eso también fue terrible, ¿verdad? Mentir, y decirles que su madre había muerto, privarlas de la oportunidad, de la esperanza de volver a verla. Y luego, pues sí, un hombre, ahora en la vida real sí les cuento, y eso porque ustedes me están invitando a esta charla que estoy disfrutando, gracias por ello. Muchas gracias. Entonces, en la vida real, las hijas, por su religión, lo acaban Perdonar. perdonándolo, pero los nietos no, ¿eh? O sea, los nietos siguen enojados. Esto es, sí, la mujer con la que ella caminé, que es una nieta, sus hermanos, guardaron mucho resentimiento por todo lo que hizo sufrir a su Claro, mamá, claro. aunque Y la mamá los haya perdonado. Y déjame preguntarte otra cosa. O sea, Celia creo que se llamaba la mamá. Soy muy mala con los nombres, perdón. Pero a ella también les dijo que se había, porque ya ves que les dijo que se habían muerto las niñas, o sea, no sabía qué había pasado con ellas. Ella pensaba que se habían muerto y la siguió buscando porque creía o qué pasó con ella, ¿sabes? Bueno, él nunca ellos no se vuelven a ver. O sea, él pone a los niños al barco y se va, huye, se desaparece. No se vuelven a encontrar. Y les voy a decir algo, que como esta historia hay miles. Ay, Es no, qué horror. cuando tuvimos ese Zoom, reunión por Zoom, yo quisiera que hubieran escuchado las historias que compartieron esos niñas y niños de lo que habían oído de sus papás y de sus abuelos. Yo decía, ¿cómo no tuve primero el Zoom y luego escribí la novela? Porque aquí hay miles de novelas súper interesantes.
pero sí traté de decirles, no, esas les toca escribirlas a ustedes, Claro. ¿no? Para, Y in- seguro son historias, porque me imagino que las vas platicando ya a tus descendientes, pues no con todo lo horrible que debe de haber pasado. O sea, a lo mejor lo maquillas un poquito, sí cuentas la historia, pero a lo mejor lo maquillan un poquito. Deben haber sido mucho más fuertes las historias que deben de haber pasado, simple y sencillamente, María, por el tema como de la vulnerabilidad. Entiendo que de los niños en general, pero de las niñas en particular, ¿no? Porque pues todos sabemos lo que pasa y le pasa en el barco a la hermana grande, que no sé si fue real, este, pero, o sea, todos nos imaginamos que iba a haber una violación en algún momento y es más, pensamos que iba a haber más. Entonces, debe ser muy fuerte como descendiente entender esas historias y tú platicarlas. Entonces, quién sabe qué tantas cosas pues se perdieron en, ay, no, mejor no les cuento para que, pues para qué, ¿no? sí. Esa violación fue real y Ay, no, no fue la única. No fue la única, por desgracia. Pero esto es lo que sucede, ¿verdad? Cuando los niños están sin la supervisión ideal. Ahora, la monjita, ella es otro personaje inventado. ay, pues lo Pero- amamos, ¿Por muy qué? buen personaje. Porque en una escuela laica, militarista, como fue la México-España, eso nunca hubieran tenido a una monja ahí, ¿verdad? Pero yo ahí me di mi libertad como autora. Eh, Casi quise poner una nota para los historiadores, haciéndoles ver que estoy consciente que esto no ocurrió, No se pero puede. no me vayan a linchar, por favor. Pero sí era importante para mí plasmar desde esta monjita está representando lo que la sociedad moreliana conservadora estuvieron muy pendientes de todo este tema. Entonces yo quise plasmar eso. Ay, qué bueno porque nos dio esperanza, porque sí decíamos, es que no puede ser que los traten tan mal. Y sí entiendo, porque sigue siendo el argumento tristemente que hacen los países cuando abren las fronteras, ¿no? De cómo, o sea, los propios habitantes del país estamos sin comer, sin trabajo, sin recursos y vas a invitar a otros y aparte se los vas a dar gratis. Sí entiendo el descontento. Sí, No que esté de acuerdo, pero sí lo entiendo. Entonces debe de haber pasado también en esa época que la gente que los estaba cuidando y los maestros y todo dijeran, pero ¿cómo? Si yo tengo vecinos o tíos o primos o lo que sea que no tienen que comer porque unos niños que... Pero los niños no tenían nada que ver, o sea, fue súper circunstancial, entonces, no sé, te hace ver como, pues, parte de la humanidad muy bonita y parte de la humanidad muy horrible, esta historia. Entonces, está bien contrastante, María, tu libro. pues así es la vida, ¿verdad? Eh, Hay cosas bonitas y hay cosas no tan bonitas. Y lo que sí quería decirles es esto de la esperanza, que para mí, Pere, sí fue un crimen que les haya robado la esperanza a las niñas de volver a ver a sus hijas. No obstante, como él no tuvo comunicación con Celia, pues Celia no perdió la esperanza. Y por eso ella sigue y sigue y sigue en su búsqueda. Buscando. Y lo que yo dudé mucho como autora, si plasmarlo o no, fue esta escena en la que ella le reza a la Virgen de Montserrat y sale de la iglesia y encuentra en una revista la foto de su hija mayor. Está ahí porque es verídico. Ay, no, 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 Tan, María, no te creo. tan increíble como suena, hay algo así que dice que a veces la ficción es más.
supera la Increíble que la realidad. realidad, La realidad eso supera la fue ficción. absolutamente verídico, incluyendo la foto con Cantinflas. No, te digo algo, María, o sea, nada más para que sepas así como fun fact por lo que estás diciendo. Estábamos todos, qué librazo y no sé qué, y luego al final dijimos, hubiera quitado el último capítulo y hubiera sido el libro perfecto porque está súper sacado de la manga que la mamá se haya encontrado a la hija en una revista con Cantinflas. Por Dios santo, te lo juro, De verdad, bueno, pues ahí lo tienen. no lo puedo creer. Eso, Y decíamos, me decían, ¿cómo le vas a preguntar eso? Y yo, pues a ver, ahí, ¿cómo le pregunto? No lo puedo creer, está increíble que sea verdad. sí, sí fue, es absolutamente verídico. Entonces, pues tenía que estar ahí. No, claro. La, y todos los nietos se acordaban de esa historia, porque ese fue el reencuentro, que fue realmente un milagro, porque quién se iba a imaginar, ¿no? Y está Que, irreal. Entonces, la eh, grande siguió, o sea, las cuatro hermanas siguieron juntas, adoptadas. Y la sí, grande se hace modelo sí. y así los encuentra la mamá. O sea, sí Se cambió un hace poquito actriz, a actriz. actriz, ajá. Mm, Y después modelo, sí. Ella en la vida, y bueno, la mamá, recuerden que la mamá se quedó con la más chiquita, sí, ¿no? claro. Y estaba con ella cuando descubren a la hija No lo mayor. puedo creer. Te lo Y la, juro que no lo puedo. y Estoy la hija anonadada. mayor paga dinero para traer a la mamá y entonces ahí enfrentan al papá porque resulta que la madre, No sabía también nada. aquello de que el padre dijo que había visto los sesos en el pavimento, eso lo repitieron y lo repitieron y lo repitieron los hijos y los nietos también, que es también Wow. verídico. Ah, Defiendes mucho al Pere y sí hizo cosas bien gachas. sí, bueno, no lo defiendo, pero solo quería recordarles Sí, eh, claro, son que matices. sí, son matices, que no todos somos perfectos, No, ¿no? no, no, nadie. Y en Todos, esas circunstancias, quién sabe qué habríamos hecho. Estoy de acuerdo, estoy jugando, pero sí, estoy de verdad anonadada con lo que nos acabas de contar, porque te lo juro, María, que fue como, "Ay, si hubiera omitido ese último capítulo, hubiera estado perfecto el libro cerrarlo en donde las adoptaron, pero esto está mejor que cualquier cierre que te pudieras haber inventado. Estoy muy sorprendida porque de verdad suena de mentiras, María. Suena como si, sí. ¿cómo le hago para que se reencuentren? Bueno, la voy a hacer famosa. O sea, está muy impactante la historia. No, sí. Y si quieren buscar la revista con Cantinflas, la pueden encontrar. Laura, están preguntando que cómo se llama, que ahorita si quieren en las preguntas, oigan, ahí lo hacemos. Sí, Oigan, se me olvidó, ya sé, Laura, la foto. Nos tomamos una foto antes de las preguntas, María, porfas. sí, claro. Saquen su libro. Voy a tomarle yo foto yo con el celular porque no está nuestra fotógrafa oficial. Entonces, a ver cómo sale. Y si quieren, vayan levantando, oigan sus manos para preguntas. Ahí voy. Esperen. Ahí. Listo. Esperemos que salga bien. Ya no sé ni qué pensar porque le estoy dando vueltas y vueltas a lo que nos platicaste, María. Qué impresión. Este, a ver, tenemos una pregunta. Sam, Hola María, mucho gusto. La verdad, yo más allá que pregunta es agradecimiento, no sé, es una novela que, como platicaban ustedes, como que toca demasiados matices, como que te da mucha esperanza y luego lloras y luego te ríes. Fíjate que yo no conocía esta historia y luego platicándola con mi familia, todos de que como, ¿cuáles niños de Morelia? Entonces como que me gustó mucho que creara diálogo, ¿sí me explico? Ya platicando, la mamá de una de nosotras también escribió una novela sobre los niños de Morelia, entonces no sé, como que ah, nos hayamos ido empapando o luego también hace tiempo leímos un libro que digo también era en la misma época, pero era una familia franquista. Ah, Entonces como que ha sido súper interesante ver como que esos dos
no sé, lados. como esos lados, ajá, yo nada más quería agradecerte, está súper bonito. Escrito nos lo echamos súper rápido porque no lo podíamos dejar de leer. De hecho, Nora nos dijo, lean hasta el 50, no pude. O sea, No me hacen caso, María, les vale. Ay, bueno, pues ese es un gran halago para mí, que se hayan enganchado y que te haya gustado tanto, San. Fíjate que pocas personas, yo fui a presentar este libro a Morelia y ¿saben algo? La gente en Morelia con No la que yo saben. platicaba no conoce la historia. En mi presentación llegaron 5 personas, de verdad. Pero llegó también Grace con sus hermanos. Ellos siguen viviendo en Guadalajara. Se vinieron de Guadalajara y afortunadamente ellos compraron todos los libros que Ay, qué había. padre. Oye, pues es que es la historia Entonces, de su familia, ¿cómo no? sí, me ahorraron la vergüenza, bien lindos. Pero la verdad yo me quedé bien sorprendida porque les dije, a ver, señores, es que hay una estatua de los niños de Morelia en su plaza, enfrente, ahí en la misma plaza en la que está la catedral, hay una estatua. Y me fui a tomar la foto con la estatua, pero ¿qué creen? Que alguien le robó la maletita a los niños. Entonces nosotros le colgamos una maletita así de cartón, Mentira. de cartón para la foto, ¿no? Y todos contentos. Aproximadamente hace un par de meses, un reportero que estuvo presente me mandó una foto. Es una estatua de bronce. Pues, ¿qué creen? Que ya le pusieron la La maletita otra vez. maleta, qué Sí. padre. Oye, María, pero es que de verdad, y era lo que platicábamos, que no entendemos por qué no enseñan estas cosas cuando te enseñan historia de México, porque son historias muy bonitas, muy humanas, que aparte lo pueden como conectar con la historia mundial, ¿no? O sea, decíamos, no puede ser que siendo mexicanos nunca habíamos escuchado de esto. Y luego, bueno, ya obviamente empezó a salir, o sea, historias como decía Sam, o sea, hubo una mamá de una de las de aquí que escribió un libro, y Cintia, que es de Guadalajara, fue y tomó fotos de los edificios, o sea, sí, ya que sabes, pues bueno, es fácil encontrar documentación. Luego, Dani nos mandó un documental de YouTube que también salió. O sea, ya que sabes, sí hay información, pero si no sabes, pues ¿cómo das con eso, no? Entonces, de verdad, que personas como tú escriban novelas históricas basadas en la realidad, te hace pues entender un poco más el mundo y aprender de verdad. Te agradecemos bastante que hagan estas cosas, los autores de novelas históricas, porque nos educan, no nada más estás leyendo una novela, nos están educando. Normis, sigues tú. Ok. Muchas gracias, María, por tu tiempo. De verdad, yo también no sabía nada de esta historia y me impresionó. Pero a mí lo que más me impresionó fue cómo hemos evolucionado en los últimos, no sé, quizá 30, 40 años, porque, porque el descuido de las infancias se ve denotado ahí. Y no es solamente México país, sino España, pero y toda la gente de religiosa, no religiosa, civiles. Me impresionaba mucho cuando describías que abrían la puerta y los dejaban salir para que fueran al mercado, y regresaran y decía, pero ¿y quién los cuidaba? Y si los robaban y si, o sea, no sé, bueno, hasta el cuento del robachicos me imaginaba, ¿no? Yo, porque yo les decía, es que esta me daba tanta ansiedad, el libro me mantuvo en un estado de ansiedad 100% pensando que esos niños salían a la calle sin que nadie los vigilara. Y siempre, digo, hasta hoy, los niños tienen que ser vigilados. Entonces, me llama mucho la atención, pues eso, los peligros, las violaciones, porque ahora resulta ya todos, a todos se les antojan las niñas de 12 13 años, de 9 de lo que sean. Se me hace monstruoso, este, y eso fue lo que me
tu libro me mantuvo en angustia perpetua, hasta que ya las adoptaron y dije, bueno, al menos ya. Pero la historia de la hermana grande no sé si sea verdad y que se fue y que no, y que se fue con o sea, que entró un profesor, se la llevó. Esa era la angustia que a mí me denotaba más. Ok. Y qué bueno que ahora, yo recuerdo mucho que en los 90 empezó todo este concepto de el derecho de los niños, el derecho de los niños, y bueno, con toda la razón del mundo, porque verdaderamente si los niños no tenían padres o una madre que estuviera detrás de ellos cuidándolos, eh, pasaba esto, ¿no? Por eso no me gustó Pere, porque es un hombre que pensó, o sea, sin tener este como vínculo, váyanse porque allá van a estar más seguros, pues no pasó. Pero pues muchas gracias por acercarnos a esta historia dramática, con finales felices. Y yo te quería preguntar, esa otra parte de la novela que Que quería hacer, ¿era quitaste. de hombre, de niños, niños hombres o también eran niñas? No, la otra parte era, yo pongo a un personaje, mi idea, mi concepto era más que nada, yo quería plasmar que las familias deben de mantenerse unidas, que esto de separar a las familias, los padres de los hijos y los hijos de los padres por cualquier motivo es un crimen. Mi mensaje es, por favor, no guerras, porque esto es lo que sucede, ¿no? Y por favor, no separar a los niños y tengan empatía de las familias migrantes, que a mi manera de ver las cosas parece que nos hace falta, o cuando menos es lo que yo percibo aquí. Entonces, con esto en mente, yo armé un personaje que era una mujer que había perdido a sus dos hijos en un accidente. El lector no lo sabe hasta el final, pero en un accidente la mujer pierde a sus únicos dos hijos y por eso está haciendo el Camino de Santiago. Y cuando ella está haciendo el Camino de Santiago, conoce a esta persona y la persona le cuenta la historia de Carmen. Entonces yo plasmaba por un lado a una madre que ha perdido a sus hijos y por otro lado a los hijos que han Que me perdido han perdido a los sus padres. Y las iba yo entrelazando. Quiero pensar que mi editor se equivocó, Norma, y que hubiera sido muy buena novela, pero ¿qué le vamos Muy a hacer? actual, Aparte, sabes que hubiera sido muy actual porque lo estás claro. poniendo con el mundo actual que está pasando ahorita. Es lo que decíamos que, o sea, lo platicamos mucho de cómo estamos leyendo algo que pasó hace casi 100 años y están pasando las mismas cosas Exacto. otra vez. O sea, es irreal, irreal. Sí, es tristemente puntual este libro y por eso lo escribí, ¿no? A ver, vamos a recordar todo el dolor que una criatura sufre, lo que les hacemos a los niños cuando, cuando hay conflictos bélicos. Y aquí estamos. Y Y aquí hoy aquí Y hay estamos. más, y por desgracia hay más. Gracias, María. Y perdón que te mantuve en un estado de ansiedad, Sí, Norma. así Pero estuve, así preocupada. nos gusta, Norma, dile. Sí, nos gusta la mala vida en este book club. Ah, es sufrir porque nos gusta. Gracias, Normis. Pero sabes que yo no había pensado en eso que dice Norma, que tú lo plasmas muy bien en el libro, pero el tema de las infancias, porque pues para mí era como la historia muy puntual, ¿no? Pero es cierto eso que dice de, pues antes, o sea, no sé, esa frase de children must be seen, not heard, o sea, de los niños no contaban y el mundo sí ha cambiado mucho en ese aspecto, no en todos lados, obviamente seguimos viendo atrocidades, pero sí cambió la perspectiva de derechos de los niños y de derechos de las infancias. Sí me gustó mucho que Norma eso lo puntualizó mucho en nuestras discusiones, María, que fue es parte de lo que tú dijiste desde un principio que querías con tu libro, ¿no? Gracias, Normis. Anita, Hola María, buenas noches. Hola. Bueno, dos cosas. Yo leí, o sea, como todas, me encantó tu libro, o sea, en el sentido de narrar una historia totalmente desconocida, yo creo que en México, o sea, o muy, muy poquito conocida.
digo, ya estoy grande y nunca había escuchado hablar de ellos. Este, cuando la leí me pasó eso de que dije, y creo que hasta se los comenté a todas, les dije, y muy en ello los mexicanos nos creemos muy simpáticos. Digo, después de leer cómo trataron a los niños, cómo de alguna forma fueron así como que, ah, sí, los traigo, pero si pasan frío o hambre o se llenan de piojos o lo que sea, pues bueno, pues ni modo, o sea, es parte de, Ya ¿no? tomamos la foto. Y luego ya cuando entran, o sea, obviamente la monjita, o sea, me da mucha tristeza saber que de los personajes que más amé son ficticios, o sea, que no son verdaderos, como la monjita. Pero por otro lado, pues bueno, qué bueno que la familia que adoptó a estas niñas sí es real, o sea, sí fue real. O sea, eso de alguna manera como que siente uno ese, esa esperanza de que sí hay gente buena. O sea, y con lo que me acabas de decir, de que además ellos ya tenían hijos, o sea, no era como de que tuvieran esa carencia como lo retrataste en el libro, de que, bueno, eran personas que no habían tenido hijos. No, 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 o sea, en la realidad habían tenido hijos. Y entonces eso de alguna manera me regresa esa ilusión de la esperanza de que si sigue existiendo gente buena en el mundo, no importa las circunstancias que muchas veces se vivan. Si observamos algo, y lo observé yo y lo observamos y lo comentamos en el grupo, que era que no utilizabas, o sea, que luego casualmente me encontré que que es una forma de escritura que en escritura se llama elipsis, algo así, que es que no le dices no le dices al lector las palabras tan burdas, sino que se lo dejas a su entendido. Entonces, porque en las cosas que era como hablar de violación, no, o sea, no lo mencionaste. Siempre era como, o sea, la palabra como tal no la mencionabas. O sea, era evidente que era lo que estaba pasando. Entonces digo, y casualmente al cabo de unas semanas me topé con esa palabra de elipsis que significa eso en escritura. ¿Es así? O sea, con esa intención fue que lo escribiste de esa manera. Mira, Ana, yo te agradezco porque me confieso ignorante de la palabra elipsis. Ahora la voy a ir a buscar, pero todos Qué los días, padre que tú también aprendiste algo ahora. sí, todos los días aprendo. Pero mi estilo es así. Yo no, yo sí tengo fe que mis lectores tienen suficiente imaginación para crear en su mente los detalles de una escena fuerte. No soy gráfica en mi escritura. En ninguna de mis obras vas a encontrar los detalles de una escena sexual o violenta. Yo, a mí no me nace escribir así, la verdad. Y ni creo que es necesario. Es más, un poco me choca cuando yo lo leo en las lecturas que yo hago de otros Personales. autores. Sé que se ve que vende bien, sé que se pone de moda, sé que, no sé, pero no soy yo. Yo soy yo, y lo verás en La Casa de los Secretos, no sé si lo notaste, Nora, que por cierto Y ahí se los también recomendé muchísimo porque te digo que a mí me encantó. Ujú. ahí hay eventos históricos y otra vez que muchos de mis lectores desconocían. Y hay escenas de amor y de violencia porque hay guerra, pero yo me abstengo de la sangre y perdición. Y eso no es mi estilo, Ana. No escribo No, es así. que, y te digo ya, o sea, una vez que terminamos de leer la novela, te digo, nos llamó la atención eso, no para mal, evidentemente, o sea, porque como tú, al final de cuentas, aquí habemos casi, creo que ahorita estamos puras mujeres, y son cosas que nos mueven mucho aparte a las mujeres. Este, pero él, o sea, creo que sí entendimos la idea del libro, que era precisamente
hablar de la gente buena que existe dentro de esos eventos tan dolorosos que puede vivir un ser humano y más un ser humano pequeñito, o sea, un niño o un jovencito. O sea, con esos personajes, como el de la monjita, como el de los señores que adoptaron a estas niñas, o sea, como hay esa gente que se fueron encontrando en el camino, o sea, escasos si tú quieres, pero que Pero existen. hay. O sea, Claro. creo que nos quedó muy clara el mensaje, o sea, del cuidado para los niños. Te digo que me llamó la atención porque tengo casualmente a las semanas me topo con esa descripción de literatura y con esa palabra. Y entonces dije, por eso Es es que eso. María no lo pone, Pues, dije yo. pues gracias. Ahora lo voy a Gracias a googlear ti, en cuanto acabemos. gracias a ti. Qué padre. Buen fun fact, Anita. Muchas gracias. Cel, seguías tú después de Ana. Tenemos 3 preguntas más. ¿Tienes tiempo, María? Sí, sí, adelante. Cel, sigues tú. Hola, buenas noches. Primero que nada, mucho gusto. Muchas gracias por el tiempo para estar aquí. Me amé tu libro, me encantó mucho. Algo que comentaron hace rato precisamente es cómo lo haces un tema de conversación, que yo lo empecé a leer, fui con mis papás y fue de que, oigan, ¿sabían de este caso? Entonces, muchas felicidades. Escribes precioso, o sea, es muy, muy bonito tu libro, es muy adictivo. Y mi pregunta es, sabiendo que son casos reales, y tú al entrevistarte con estas personas que pues lo vivieron sus padres, eh, asumo que es demasiada información la que te dieron, tenías como mucha carnita y es muy retador tener que empezar a dividir qué sí vas a poner y qué no vas a poner. Entonces la pregunta es, ¿hubo alguna vivencia o algo que te platicaran que tuviste que dejar fuera del libro por alguna razón y te hubiera gustado pues ponerlo, como ahorita lo que comentaste del editor, que fue una historia completa, pero no sé si además de eso haya como alguna historia o algo específico que tú digas, ay, esto me hubiera gustado dejarlo en el libro? Queremos más chisme, ¿verdad, Cel? Sí, Bueno, obvio. les voy a decir, se me antojaba en los niños de Morelia no fueron los únicos huéspedes en esta escuelita. También hubieron niños huérfanos mexicanos. Entonces, esto, si se pueden imaginar, estas historias de amistades entre estos encuentros entre estos niños recién llegados de España y luego con estos niñitos mexicanitos, ¿verdad? Que se reían los unos de los otros porque a unos les parecía que hablaban chistoso y a los otros también les parecía que hablaban chistoso, o su manera de ser, o su manera de decir majaderías, o de jugar, ¿no? Claro. Entonces, esta dinámica me hubiera gustado incluirla, pero no había espacio. Pero de ahí nacieron incluso pues amoríos y hubieron parejas de niños español y niña mexicanita que terminaron casándose, como Wow. también hubieron de niños de Morelia, ambos niños de Morelia que terminaron casándose y haciendo una familia. Entonces sí, De había todo. mucho, pero lo que hice, como dije antes, fue pensar en esas escenas que estaban en la memoria de la mayoría de ellos y ser fiel a esos relatos. Y así fue como fui armando el libro. Gracias, Cel. Qué buena pregunta porque, o sea, podrías haber escrito un libro de lo doble de páginas con tanta cosa que te contaron. Sí es cierto, no se me había ocurrido. Sí, sí. Wow. Y qué interesante eso de que también había huérfanos mexicanos. O sea, eso tampoco sabíamos. Sí. Ale, Cadena. Hola, hola. Hola. Eh, Me encantó tu libro. Yo sí conocía levemente, pero sí sabía de la existencia de los niños españoles que habían llegado a México. El género de la novela histórica me vuela la cabeza.
la historia de muchas cosas y me ha enseñado mucho, y porque además luego me da por investigar. Este, eh, Creo que a final de cuentas ese tema de los niños, el Pere me caía mal por él, no porque hubiera mandado a las niñas. Creo que con sus recursos hizo lo que tenía que hacer. O sea, en la ciudad, el país, o sea, era eso, nos morimos de hambre o nos morimos de un bombazo. Se me hace bien cañón pensar yo mandar a mis niños, pero ni los primeros ni los últimos que han tenido que tomar una decisión como esa. Eh, Algunas que están aquí tal vez en el club, leímos al mero principio casi, ¿se acuerdan? American Dirt, Ay, sí. Tierra Americana, que habla de la migración hoy en día. Y tuvimos luego la oportunidad de platicar, no con el autor porque no lo conocíamos y no lo pudimos contactar, pero con una persona que yo conozco que es director de una casa de migrantes aquí en Monterrey. Y nos platicó, yo conozco esa casa de migrantes en particular, alguna ocasión he tenido la oportunidad de ir a ayudar, apoyar a lo que sea. Y él nos decía, obviamente, de las que llegan solos, adultos, familias, y de la gran cantidad de niños que llegan solos. Solos. ¿Por qué? Porque es sálvate tú. Y nos contaba cómo era la dinámica cuando llega un menor de edad, cuál es ahora sí, ya estamos hablando de los 2000, año actual, cuál es el procedimiento cuando llega un menor de edad, qué se tiene que hacer, a dónde se le reporta, etcétera. Y a mí nunca se me olvida la frase que dijo este sacerdote: nadie sale de su país, nadie sale de su casa por gusto. Exacto. Hay hambre y o hay guerra. O sea, nadie dice, ay, si nos vamos, ¿qué onda? Pues sí, vamos. Adultos, menos niños. Entonces, el que un padre de su familia, mamón, o no mamón, porque el Pere era un mamón, porque era feo con la esposa, lo que tú quieras, pero pues esos ya eran temas entre ellos. Salvó a las hijas. Luego se puso bien odioso, de no decirle a la mamá y de engañarlas y decirle que se había muerto, todo lo que tú quieras. Pero eso es otra historia. Pero decidió salvar a sus hijas. Creo que eso es algo que yo no sé, a lo mejor yo diría, sabes que aquí tronamos todos juntos, pero yo con mis niños. Pero me encantó porque me llevó a investigar más. Me vuela la cabeza la historia de Carmen y la foto de Cantinflas. No lo puedo creer que sea Nos verdad. urge verla, ¿verdad? Nos surge saber quién es esa mujer, porque a mí también sí se me hizo como que, ay, qué romántico. O sea, novela de Corín Tellado, perdóname la vida, yo sé que no eres Corín Tellado, ni nada por el estilo, pero dije, también, todo iba bien, o sea, todo iba bien, pero luego, ay, la mamá después de rezarle a la Virgen, salió y se encontró, esa niña, esa joven, yo la conozco. Te Dije, digo, María, ¿dónde? así nos ¿Dónde? quedamos. Oye, ahorita que existe redes sociales y Facebook, he querido buscar amigos de mi infancia, porque yo vivo en otra ciudad, y no los he encontrado, ni en Instagram, ni en Facebook, hasta los googleo, ay, a ver si me encuentro a mi maestra, que, o sea, no sé nada de ellos. Sí. Encontrarte una foto de tu hija en otro país, o sea, eso es inverosímil. Nunca he hecho el Camino de Santiago, se me encantaría hacerlo, creo que nunca tendría tan buena suerte como tú de toparme, de toparme una historia como esa, y luego si me la topara, pobre tonta, me quedaría con ella y como, ya. O sea, fue un tesoro eso que encontraste, y la manera en la que, o sea, de veras, así tan inverosímil como la foto con Cantinflas, fue inverosímil que una mujer con tu creatividad y tu talento se hayan encontrado. Pues bueno, estaba escrito. La No realidad more. supera la No ficción, more. Alejandra. La realidad supera la ficción y me da como que un golpe en la cabeza de decir, sí pasa, sí pasa. Me gustó mucho el libro y me dio la oportunidad de seguir investigando y de seguir buscando y documentales en YouTube, en donde tú quieras. Te felicito por tu talento y gracias por compartirlo con nosotros. Qué linda, gracias Alejandra, a ustedes.
¿Quién fuera Corín Tellado? Quisiera yo vender una décima parte de los libros que ella vende, caray. Están mejor tus libros, María. Bueno, bueno, no, cada quien escribe lo que puede y como puede, ¿no? Pero gracias Exacto. por los comentarios. Pero sí les repito, es la verdad. Igual, no por repetir la casa, no porque les estoy tratando de vender la casa de los secretos, que sí le estoy tratando de vender, pero para decirles que ahí también hay una escena que también dije, era tan inverosímil que yo decía, la escribo, no la escribo, la escribo, no la escribo y acabé escribiéndola, pero no les voy a decir cuál es. Averigüen, léenlo. Muy bien. Vendiendo Gracias. muy bien tu libro. Gracias, Ale, qué padres comentarios. Nos quedan dos, María. Sí, Sin. sí, sí, Hola sí. María, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Oye, noches. pues muchas gracias por tu libro. Yo pues disfruté muchísimo. Este, mm, a ver, yo tengo ahí como varios puntos de coincidencia. Mi abuela, que es de un pueblo en Guanajuato, se fue a un internado a Morelia, ¿no? O sea, un internado para señoritas como Ok. por ahí, por esas fechas. Obviamente, pues la vida en el internado, pues era distinta, ¿no? O sea, era un internado para señoritas, bien, ya sabes, o sea, ya la mandaron a los 12 años. Entonces, ella estuvo ahí de los 12 a los 15, o sea, la secundaria, ¿no? Prácticamente. Y entonces es como, yo no me acordaba de eso el día que tuvimos el Zoom aquí, pero después así como que fue que dije, claro, o sea, mi abuela siempre nos platicaba que ella estuvo cuando nació el Paricutín, ¿no? O sea, ella vivía en Morelia cuando nació el Paricutín, o sea, el volcán. Entonces, pues era así como yo pensaba, imagínate si a ella se le configuró la vida diferente por el hecho de no estar en su casa, de vivir, o sea, cuidada por otras personas, bien cuidada, pues, ¿no? O sea, y que los papás estaban al pendiente, o sea, mis bisabuelos y lo que quieras, poder ir a su casa, viva, venía. Pues imagínate estos niños, ¿no? Como decían, ¿no? Al principio, o sea, que venían pues de la guerra al maltrato, básicamente, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es como impresionante la resiliencia humana que después de haber pasado por todas estas experiencias, pues haya gente bien lograda, ¿no? Digamos, o sea, que aunque no fueron adoptados a lo mejor, pues se hicieron gente bien, crecieron, son adultos, formaron familias y tal. Y yo, pues la pregunta que tengo es si lo de Pérez es verdad que después esta novia tuvo, ¿no? O sea, cuando vivía aquí en México, es que yo no daba crédito. O sea, yo decía, pinche puñetas, o sea, perdóname la palabra, pero decía, es que este güey, o sea, ¿cómo es posible? O sea, que después de cómo ha sido violento, que le aventó el cuchillo a la hija porque se enojó porque se comió el chorizo, o sea, ¿sabes? Era como, y todo lo que hizo a escondidas de la mamá, lo que les mintió a las hijas. O sea, viene, se tranza el papá adoptivo, ¿no? O sea, le pide dinero, no se lo, o sea, y las hijas trabajan con él después. Yo, o sea, ¿cómo es posible que después de todo hasta tenga novia, güey? O sea, ¿sabes? Era, yo necesito saber si eso es ficción o si es cierto, porque, o sea, no, yo no daba crédito, ¿no? No, eso fue cierto, estuvo a punto de casarse, pero entonces ellos no lo permitieron. Ajá. Eh, entonces, pero sí, no, eso también, eso es verídico. Wow, pues bueno, o sea, increíble, ¿no? O sea, me parece increíble que dices, o sea, no, o sea, desde siempre, o sea, para los hombres es como mucho más fácil esta cuestión de, o sea, de tener pareja, de hacer pareja, o sea, yo no sé en qué De consiste, ¿no? volver a Pero empezar. de volver a empezar, Sí, ¿sabes? O sea, como que dices, y además no era, o sea, no es que fuera un super catch, o sea, no es que fuera así como el tipo que, wow, que va, no, o sea, no, o sea, es esta sí, ficha, o sea, de tipo, o sí. sea, ¿cómo es posible, sabes? Entonces, pero bueno, todo lo demás, pues muy lindo el libro, o sea, entrañable, mucho, o sea, mucho sufrir, ¿no? Y mucha cosa que pues que nos pone en perspectiva pues la vida distinta que hemos tenido y la afortunadas que somos, ¿no? O sea, que dices, ¿qué define que te toque una vida o que te toque otra? Pues una mera circunstancia, ¿no? O Fuerte. sea, Claro. Y les quiero platicar que aquí en el libro, a ver si esta edición lo tiene, sí, el libro empieza con este poema ujú, ujú. que Sí, está claro. escrito por Carmen Garí. Ella es la verdadera, Ella es Ah, ella Carmen. es esta poeta. Ya. Y el título de este poema que ella escribió se llama Zapatitos zapatitos Rotos, rotos. que es el
título de su obra. Del poemario. Ahí está. Del Ahorita poema que preguntó yo- Oye, cómo se María, y llamaba. entonces si la historia, o sea, si la historia verídica, bueno, si la historia real son cuatro hermanas, entonces Monse, la que se queda, o sea, la chiquita que se queda con la mamá es ficción en la novela, ¿no? O No, sea, o no, sea, eran 5 niñas en total. eran cinco en La total. chiquita, que es Monse, se queda Ah, con, ok. con ella, tal como está en la novela. Ujú, como Y está en las la otras novela. 4 son las que se suben al barco y Ok. vienen. Pero Ah, una de ellas, como ya les conté, la ujú, familia no quiso que escribiera. claro. Los nombres de las niñas, el apellido real es Garí, tal como lo dice el poema al Ujú, principio del libro, pero los nombres de las niñas, el único que es verdadero es el de Carmen. Carmen, porque así me lo pidieron. Y todos los demás nombres, incluyendo el del papá, ok. es ficticio. Y hay algo chistoso, porque cuando sale el audiolibro y yo lo escucho, no quería yo escucharlo porque siempre me da ñáñaras escuchar a alguien leer mis libros, pero lo empecé a escuchar y bueno, la primera frase y eso es Pere, Roda, bla, 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 hizo esto y aquello, ¿no? Y entonces, pero ella le dice pera. Y entonces yo agarro y rápidamente, le hablo a mi editor, le dije, oye, alto, pongan un alto, porque la chica, la lectora, está diciendo pera, el nombre es Pere, le dije, está diciendo pera como la fruta. Ujú. Entonces, deténganse. Esa no es No. otra. Y entonces ella que me escribe toda formal, la directora de audiolibros de Planeta, y me dice, María, nosotros somos muy cuidadosas con el idioma, dice, y el nombre Catalán. Pere en catalán se pronuncia pera, como la fruta. Y Y Wow. sabes yo, qué, sí lo comentamos porque hasta, o sea, mira lo que está diciendo Dani, que hasta Carmen lo pronuncian diferente y los nombres de sí, las sí, otras hermanas. Entonces sí, sí nos dimos cuenta porque varias lo escucharon en audiolibro y decían, porque pues yo diciendo Pere y luego decían, pera. no, espera, ¿y cómo? ¿De Y, qué es, hablas? pera. Entonces Y ese, sí, eso, el nombre quiere decir Pedro, ¿verdad? En catalán. Para mí fue una gran lección de humildad, ¿no? Yo aquí me eché toda una novela, 4 años escribiendo este libro con un personaje catalán que bautizo con este nombre, que yo creo que se pronuncia Pere, pero que equivocada estoy. Bueno, ese es gran un lección. pequeño detalle para ustedes. Nos queda una pregunta. Oye, y antes de que se nos olvide, ahorita nos dices el nombre completo de la actriz para buscarla. Tenemos aquí a unas agentes del Gracias, FBI. María. Ajá, Dani seguro va a dar con esa revista porque es como un agente del FBI entre Laura y ella. Ok. Rutilia, Amé el libro. Me encantó. Me diste una lección soy súper pesimista en la vida. A mí yo, puta, les va a ir horrible. Puta, la gente, ¿qué hay bueno aquí? O sea, todos somos de lo peor. El mundo cada vez está peor. Y entonces dices, híjole, qué padre que entre tanta, perdón la palabra, mierda, haya alguien que diga, ven, hay amor aquí. Y que hayan salido adelante es una historia padrísima y me gustó, a pesar de que tuvimos toda esta discusión de por qué no se utilizaban las palabras como tenían que ser, la crudeza de la situación que estaba pasando, lo de la violación que te decía, creo que Ana, no me acuerdo si fue Ana y o quién, bueno, este, que no lo hicieras. Creo que era, para mí en lo particular, era ya innecesario. Era bastante, ponerlos, el sufrimiento ya iba desde el abandono. La violación, pues, es no sé si llamarlo la cerecita del pastel, pero no sé si fue tan traumática como el abandono. O sea, no sé para unos está niños qué es peor. peor. No sé si le hubieran preguntado a Carmen, ¿qué hubieras preferido? O sea, si tuvieras que elegir lo peor, que te abandonaran o que te violaran, no sé si yo hubiera dicho, güey, la violación como quiera, pero el abandono, así, horrible. Entonces, me pareció súper bonito que no lo hicieras. Me pareció súper lindo esa parte
y lo agradezco profundamente porque para mí ya era, o sea, el libro fue demasiado doloroso. A mí me pueden mucho los niños. Entonces fue demasiado doloroso el, primero el alejamiento con la mamá, después de que no te dejan ver a tu mamá, de que luchas contra tu familia, tu abuela, tu papá. Tengo que ver a mi mamá y luego de la nada me la matas y luego además de que me la matas, me deja, tú que eres lo único que tengo, me dejas en un barco y luego llego a un país donde no me quieren y luego ya, pues la violación Segundo plano. o tercero o cuarto, no sé. Entonces, me pareció maravilloso. Y mi única pregunta es, ¿qué haces con toda la demás información? O sea, ¿cómo teniendo toda esa información que ya tienes en este momento de otras historias, de esa misma historia, dices, híjole, esto no va? Tú o quien diga, esto no va, esto se guarda y ya nunca sale y ya se queda ahí. Rondando la cabeza. No, sin que no lo sepamos, me mata la curiosidad y la angustia de decir, hay algo que yo debo de saber y ella no me lo está contando. Y me da así como, o sea, Ansiedad. sí, o sea, necesito que haga el libro completo, no me importa si son 2000 páginas, y lo ponga en PDF en internet y diga el no autorizado de esta historia, con los que iban caminando y con los modernos y con los viejos y con, o sea, con todos, me urge. Esa es mi pregunta. ¿Qué haces con toda esa información y cómo no la matas, sino la guardas? Bueno, la mitad que edité la tengo aquí en mi computadora pensando que a lo mejor un día de estos hago otra novela y uso lo que ya escribí, porque pues era la mitad, tengo bastantito, tengo como 300 páginas, ¿no? Pero es un poco como Gabriel García Márquez dijo en una ocasión, y yo nunca lo olvidé, dijo, es que yo no termino mis novelas, las abandono. Y entonces sí es un poco como que, bueno, ya este tema ya salió de mi alma, de mi corazón, ya es de ustedes, ya se lo entregué al mundo, ya no es mío. Y ahora a lo que sigue. Entonces, en este momento, por ejemplo, estoy en transición. Ya va a salir la próxima novela en julio y estoy, bueno, y ahora estoy así un poco como que papando moscas, como pensando, ¿yo ahora qué escribo? Y empiezan las ideas y tengo como dos o tres ideas y luego me doy cuenta y doy gracias que hay tantas historias, como tú bien dices, tantas historias que se pueden escribir. Cada una de ustedes tiene una historia, una gran historia, seguramente, si, si tan solo se sentaran a plasmarla, ¿no? Entonces, pues, las Pero historias vienen no, y van. no con habilidad. A lo mejor historia sí tenemos, pero no la habilidad de contarla. Pero ¿y cómo sabes, Nora? A ver, ¿cuánto has escrito? Todo el mundo me dice, no, yo no tengo ese don. Le digo, bueno, pues lo has intentado, has escrito algo. Y si has escrito, tú no debes de ser juez de tus propios escritos, debes de entregarlos a alguien más, a quien te haga el favor de leerlo. Y ya ustedes deciden si vale la pena o no, Qué padre. ¿no? Ay, María, pues estamos bien contentos de haber podido platicar contigo. Perdón por seguirte de que cuándo el Zoom, pero de verdad, como ves, teníamos muchas ganas de platicar contigo, entonces, gracias por tomarte el tiempo. Sé que traías muchas cosas, pero gracias Sí. por tomarte el tiempo. Me faltan una última pregunta que siempre hacemos, que es como la última que hacemos al final, que ya sé que es la peor pregunta que nos pueden preguntar de cuáles son tus libros favoritos o así que recomiendas y qué estás leyendo ahorita. Ya sé que es la peor pregunta del mundo, pero a lo mejor el que se te venga a la mente y que estás leyendo ahorita que si lo recomiendas. Híjole, es que lo que estoy leyendo, eh, pues no sé si lo pueden conseguir. Tengo unos libros raros que son un tesoro. Por ejemplo, este que lo pueden ver, se está Ah, deshaciendo. claro. Este libro es Se ve una, hasta amarillito.
Sí, no, lo estoy releyendo porque es parte, lo usé para mi investigación de la novela que va a salir en julio, porque uno de mis personajes es Tzotzil, y entonces este se llama El callado dolor de los Tzotziles. Pero es tan bonito que entonces lo estoy volviendo a leer y lo estoy marcando hoja por hoja. Entonces no sé si lo pueden conseguir. Lo Miren voy nada a más lo que buscar. dice. Vaya, a mí esto me horroriza, ¿no? Porque ya viviendo acá ya no hablaríamos de esta manera, pero dice novela de indios. Fíjense, Oye, pero ¿qué dice de 1900 qué? 1957. Wow. O sea, ¿Qué tiene la de dice? mi mamá, qué impresión. Y estoy leyendo este otro libro porque hay otro tema que también me está gustando. Miren nada más lo que hago con mis libros. Qué belleza. Este es una copia que alguien hizo, se llama San Antonio Nextapa, de Helen Sargent. Entonces, estos son los libros que Estás estoy leyendo en leyendo. este momento. ¿Y favoritos? Ya sé que está horrible la pregunta, pero así los que se te vengan a la mente. Ay, mi favorito. Hijo. Bueno, quizás el amor en los tiempos de cólera. Me, Muy me, clásico. me encanta. Y quizás, mm, híjole, no, yo creo que ese sería el número uno, si tengo que Wow, qué decirlo. padre que los Pero, tienes ahí. pero, les voy a dejar una página que se llama hablemosescritoras.org, Nora, que es magnífica página de podcast, de entrevistas que hace autor, au- La del la podcast, la de entrevistadora. Ajá. podcast. Ella es Adriana Pacheco. Adriana Pacheco ha entrevistado, hay como 700, es una enciclopedia de entrevistas de a puras autoras, mujeres, Ay, qué padre. contemporáneas y de todas partes del mundo. Entonces ahí ha entrevistado a Ángeles Mastretta, Laura Esquivel, Rosa Montero, bueno, las que les gusten, todas están Wow. ahí. Y a unas autoras emergentes, maravillosas, que yo trato de apoyar a las autoras que están igual que yo, ¿no? Luchando por dar a conocer sus obras. Y entonces les recomiendo muchísimo esa página. Es hablemosescritoras.org, porque además la que comenzó este programa, Adriana Pacheco, es de Puebla, pero Ok. ella vive en Austin, Texas. Es profesora en la Universidad de Austin. Qué padre, Entonces, qué interesante. chequenla, ahí van a descubrir muchas autoras muy buenas. Nueva. Ujú. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo que en vacaciones y todo te hayas tomado el tiempo de platicar con nosotros. Disfruten. Nos podríamos quedar otras 2 horas, ¿eh? No nos vamos, nada más porque nos vamos porque nos da pena, pero nos podríamos quedar otras 2 horas platicando. Ok, Pero muchas gracias. gracias. Nos encantó tu libro. Yo te digo que ya era fan tuya porque ese de la Casa de los Secretos me encantó. Se los recomendé muchísimo. Entonces, pues bueno, ya tienes fans nuevas. Ah, perfecto. Me está mandando un mensajito la persona de marketing, que te sigan en las redes, que te hagan tags si publican algo. Ahorita, ahorita que suba la foto, ¿Cómo estás en redes? Híjole, Tu ni nombre. aquí lo tengo, aquí lo tengo. ¿Lo tienes tú? Ok. Sí. bueno. Y si publican María L. Victoria Author en inglés. Ahorita se los mando. bueno, perfecto. Sí, es más fácil que se los Y mande. con libertad, si tienen alguna pregunta, de verdad, yo procuro contestar siempre, ¿eh? En lo que Si pueda. contestas, sí, Servirles, eso fue lo que les dije. aquí estoy. Ya se los mandé, oigan. Ok. Bueno, pues muchas gracias, que Gracias a ti. descansen. Les mando un abrazo, Gracias. agradecido y Gracias. seguimos. Bye. Espero ir pronto a Seattle y nos vemos allá. Gracias, María. Muchas gracias. Ay. Gracias, María. Ya lo voy a Gracias, bonita grabar. noche a todos. Buenas noches a todos.